Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Recién en Mesa de Noticias en Canal 2 hubo un informe muy profuso de todo lo que está dejando el brutal crimen de esta niña, de esta adolescente, Marlene, ocurrido hace 48 horas, ¿no? ¿Y cuál es la primera conclusión? Y la primera conclusión es que está fallando todo, porque es una muerte evitable. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de solucionar y tratar de enmendar todas estas cosas que están fallando? Y acá me parece que no hay responsabilidades exclusivas, sino responsabilidades compartidas. Los primeros responsables somos nosotros, la sociedad como tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? Esta mañana en Radio 2 conversábamos con el psicólogo Néstor Martiarena, y él más o menos planteaba que estamos con una sociedad absolutamente violenta y enferma, ¿no? Señales horribles que vienen desde los máximos estamentos de poder hacia abajo. Y cuando nos colocamos en los chicos, en los adolescentes, la falta de esperanza, la falta de perspectiva, qué es lo que le estamos dando, qué le ofrecemos a ellos para su futuro. Vamos a charlar de esto y lo vamos a hacer en profundidad, porque nos van a acompañar dos personas que de esto entienden y mucho. Nos va a acompañar Ariadna Espínola Pinela, exactamente, y la doctora Betiana Martínez. Ambas pertenecen a la Asociación Andes en Jujuy. 30 segundos y estamos con ella. Gracias por seguir con nosotros. Betiana y Ariadna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias por A invitarme. ver, Ariadna, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que ven ustedes desde Andes? Bueno, es un lamentable hecho, ¿no? El femicidio de Evelyn y Marlene. Otro más, ¿no? Otro más, ya vamos 4 femicidios de lo que es en el año en la provincia de Jujuy. Acá me parece algo muy importante de entender el femicidio como algo muy complejo, ¿no? Una situación compleja, que tiene como muchas aristas. ¿Multicausal? Multicausal, o sea, y es importante pensar esto, que no es un hecho aislado, que no hablamos de un hombre, de un varón que decide matar en solitario a una mujer, sino que tenemos como muchas causas. Es un Estado, vamos a decir así, es un Estado que permite también que estas situaciones pasen por acción o omisión. Acá hay un término que, por ejemplo, en vez de hablar de femicidio, hablamos de feminicidio, que es esto de decir que el Estado es responsable y garantiza situaciones de vulnerabilidad, múltiples situaciones de vulnerabilidad que derivan en estas situaciones, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo se puede ver estas cuestiones que garantiza? La falta, por ejemplo, de perspectiva de género en los funcionarios, en todo el poder estatal, la no aplicación de la ESI en las escuelas es alarmante, me parece muy alarmante, que las víctimas están siendo niñas, adolescentes, jóvenes, y los victimarios, los femicidas, también son adolescentes y jóvenes, ¿no? Claro, en este caso también estamos hablando de un adolescente, ¿no? Brutal. Claro, entonces ahí pensamos también cómo esto, como hablaba anteriormente, ¿no? De cómo se puede prevenir estas situaciones. En la escuela es un espacio muy grande, por ejemplo, en una aplicación de una ESI, y una ESI acompañada con una capacitación, ¿no? Porque una educación sexual integral sin una capacitación previa con perspectiva de género también queda en la nada misma, porque no vale dar una ESI sin información que con información con perspectiva de género. También, bueno, volviendo a las múltiples causales, las situaciones de violencia se recrudecen cuando también las situaciones económicas, sociales se recrudecen. ¿Cuando se suman las frustraciones? Sí, cuando se suma el no acceso a derechos sería, cuando hay más vulnerabilidad. Las situaciones económicas graves como las que estamos viviendo nacional y provincialmente recrudecen las violencias. Y sabemos que las mujeres y las personas LGBT, las lesbianas, trans, también siempre están en pie de cañón, son la primera fila, por decir, de quienes están sosteniendo, ¿no?, a la sociedad, sean en los merenderos, en las copas de leche, en las escuelas, en los hospitales. Entonces,
es bien complejo. Y sumado no solamente a un Estado que tiene que ser responsable, sino también a esto que hablaba anteriormente, a una sociedad también, ¿no? Que es esto que pensamos con Betty, que el Estado no solamente es el Estado quienes nos gobiernan, también nosotros somos parte de ese Estado. Separemos el Estado y el gobierno, ¿no? Claro. Ahora, Betiana, usted tiene sobre adelante suyo acompañamiento jurídico a mujeres en situación de violencia. A ver, pienso en voz alta nada más, ¿no? Este acompañamiento jurídico no tendría que venir de parte de la cantidad de instituciones que tiene el gobierno y el Estado para atender estas cuestiones. A ver, por un lado, mencionar que esto que usted acababa de decir, que tengo mi poder, este librito de acá, que no sé, bueno, por aquí, sí. Este es un libro que nace quizás también desde nuestra necesidad de formar a profesionales, es decir, abogados y abogadas, en herramientas necesarias para la abogacía comunitaria. Si bien es cierto que, por un lado, sí, las instituciones estatales que se especializan justamente en acompañar a mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad tendrían que tener estas constantes capacitaciones, incluso en Ley Micaela y demás, nosotros también como organización de la sociedad civil hemos decidido, y esto lo hicimos el año pasado, en dar una clínica jurídica específica y destinada a jóvenes estudiantes de la carrera de abogacía y también a jóvenes abogados y abogadas para brindarles herramientas que les sirvan, ¿no?, para abordar casos específicos de violencia de género. ¿Hace falta un abogado especialista para atender estos casos o no? Entendemos que sí, que tiene que ser un profesional que tenga incorporado la perspectiva de género, que sepa abordar un caso específico de situación de violencia de género. Sí. Permiso, soy un neófito en esto, sí, ¿no? Absolutamente. Pero el Código Penal entiendo que es para todos. Sí, a ver, por un lado sí. No veo una distinción, Código Penal para hombres, Código Penal para mujeres, es para todos. Creo que empecemos por un lado. ¿Cualquier abogado, cualquier abogada puede tomar un caso de violencia de género? Sí, completamente de acuerdo. Pero es necesario que nosotros nosotras como profesionales podamos tener este enfoque. Nosotros sentimos que sí, que tenemos que tener, digamos, una capacitación específica para saber abordar los problemas. Porque no es fácil acompañar a una víctima a una víctima de violencia de género y acompañar a toda la familia, porque en sí muchas veces muchas veces no estamos hablando solamente de la persona que sufrió el hecho, sino que también hay una familia y hay un contexto social y político diferente. Hay muchas víctimas, ¿no? Sí, hay muchas víctimas. Ahora, me quedo un minutito en Marlene, ¿no? ¿Era una muerte evitable? A ver, nunca lo vamos a saber en definitiva, ¿no? Pero ¿se podría haber hecho algo más? Bueno, es lo que le comentaba anteriormente, ¿no? El trabajo de prevención es esencial y si pensamos en evitable y pensar desde la prevención, sí, era evitable. Esto es lo que voy, ¿no? Que pensar que ella es menor de edad, el trabajo de la ESI en las escuelas, la perspectiva de género en los funcionarios para crear políticas públicas en materia de género y con perspectiva de género, y no solamente en materia de género, sino que esta perspectiva de género esté en la mayoría de las políticas públicas. En ese sentido, sí es evitable, sí es evitable. Vuelvo a decir lo que dije al principio, no es un hecho aislado, es un hecho que es complejo, que tiene que ver con muchas situaciones de vulnerabilidad y muchas que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con la educación. O sea, es para entender eso, que no es solamente una persona que va y decide matar, sino que es complejo, es muy compleja la situación. Por ejemplo, no viene también hechos aislados que el Ministerio de Mujeres de la Nación, el Ministerio de Mujeres de Género y Diversidad, sacó hace poco un informe este año que tiene que ver con la prevalencia de violencia en Argentina. Jujuy encabeza en esa lista de provincias con más del 50% de prevalencia en violencia doméstica. No es casual la relación de la violencia doméstica con la cantidad de femicidios que tenemos en Jujuy, que también viene encabezando una lista hace más de 4 años con femicidios. El 2020 fue un punto cúlmine de la cantidad, tuvimos 5 femicidios en un mes, que fue el mes de septiembre. Bueno, de ahí nace
la ley de emergencia que tenemos en nombre de una de sus víctimas, que es Yara Rueda. Sí. Que hasta el día de hoy espera justicia la madre. Hasta el día de hoy, claramente, sí. Entonces, veamos estas relaciones. O sea, no es casual que tengamos el mayor alto índice de prevalencia de violencia doméstica y un alto índice de femicidio. Entonces, son muchas cosas, muchas causas, que es muy complejo. Estaría interesante esto de entender que no es solamente una persona que decide, es toda una sociedad, y sumado también, ¿no?, a las estructuras enraizadas, patriarcales, machistas que vivimos en esta sociedad en particular que estamos acá, que también tiene que ver esto, ¿no? Y es lo que le hablaba esta mañana el psicólogo, que esta sociedad violenta no es por nada y tiene que ver mucho con las estructuras machistas y patriarcales que vivimos. Tiene que ver con los estereotipos de género, como, o sea, empieza desde cero. Una cosa chiquita lleva a una violencia extrema que es el femicidio. Entonces ahí está la clave, en las casas, en las escuelas, en la educación, de enseñar con perspectiva de género, no es de la nada. Betiana, siempre se dijo de que nunca la totalidad de mujeres que son víctimas de violencia llegan a una comisaría a hacer la denuncia. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con que estas mujeres no conocen cuáles son sus derechos para poder ir y defenderse, o no está preparada la policía, la secretaría de no sé qué cosa y demás para poder receptar estas denuncias? Bueno, primero que nada, también tenemos que centrarnos en la víctima o en la persona que está sufriendo violencia de género. Es muy difícil para una mujer animarse primero que nada a denunciar a su agresor, sabiendo el contexto de violencia generalizada en el que estamos y en el que muchas veces no colabora o no ayuda el hecho de que hay precedentes en los que las personas o las mujeres se han animado a denunciar y después no hubo un correlativo accionar policial que pueda hacer frente a esta situación. A ver, cuando desaparece una chica, lo primero que piensa la policía, se fue con el noviecito. No hace falta, bueno, nunca piensan lo peor. Bueno, pero para eso siempre decimos que hay protocolos, hay cuestiones, hay cosas a seguir y demás. Es decir, hay una serie de pasos. Decirles también a todas las personas que están sufriendo violencia de género que pueden ir a denunciar el hecho a cualquier comisaría que se encuentre en el barrio y tienen que tener una respuesta por parte de los policías. Y por ejemplo, el hecho de decir, bueno, yo tengo derecho a denunciar y a que el oficial que está en ese momento tome y recepcione mi denuncia y que se haga algo, ¿no? Que la cuiden. Sin cuestionar, sí. ¿No? Sin cuestionar. Bueno, ahí está, vuelvo a insistir. Sin objetar. Sin objetar. El clásico, ¿qué habrás hecho? Claro, ahí está, vuelvo a insistir, en la capacitación, en la importancia de la capacitación. Tenemos la ley Micaela en perspectiva de género, porque pasan estas cosas, hacer estos comentarios, se fue con el noviecito, objetando. Pero es lo primero que piensa la policía. Exactamente, tiene que ver con todo un bagaje de información que no tiene esta perspectiva de decir, bueno, que no tengo por qué juzgar a esa persona que está en situación de violencia, sino totalmente lo contrario, acompañar y asistir, porque para eso está el funcionario público, cuidarla. No para juzgar, para cuidar, acompañar y asistir. Y aparte, entender que no es un proceso fácil, como dijo mi compañera, decidir hacer la denuncia. Generalmente pasa que cuando reciben un no por parte de no se puede hacer denuncia, esa situación después, por esa limitancia, se vuelven a retrotraer y no vuelven a hacer denuncias porque sufrieron una violencia institucional. Claro. Eso también es violento. Aparte de la violencia que estás viviendo personalmente, se suma una violencia extra, que es una violencia institucional por parte de la policía, en este caso que estamos hablando. Entonces, y genera situaciones que, por ejemplo, que por eso no vuelven a denunciar. No porque no están viviendo una situación de violencia, sino por la falta de respuesta. Exactamente, la falta de respuesta y la violencia extra, por decir una manera, que sufrieron. Entonces es muy complejo y por eso es importante asistir, acompañar y sin estar preguntando y sin juzgar. Claro, lo primero que hay que hacer es protegerla a esa mujer, cuidarla. Ahora, los protocolos, y esto van para las dos, ¿los protocolos están mal hechos o hay gente del Estado, del gobierno, que aún no conoce esos protocolos?
Yo respondería más la segunda opción, Sí, digamos, yo también. que hay gente que no conoce los protocolos o que no se han brindado quizás todavía las capacitaciones necesarias, porque están los protocolos, están los instrumentos, pero hay que ponerlos en práctica, porque no se trata solamente de sancionar capaz con una ley, o no sé, o alguna resolución y demás, sino que además de ello tiene que venir una correspondiente puesta en práctica de aquella ley. ¿Qué pasó con la ley Ara? Bueno, ahí es un tema que me gustaría como poner. La ley ARA, bueno, se sancionó en el 2020 y tiene un año solamente, 2 años de vigencia, ¿no? Ahora el mes que viene, en noviembre, se cumpliría el plazo. Bueno, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿es necesaria una prórroga? Porque la pregunta es, ¿seguimos en emergencia por razones por violencia de género? Sí, es evidente, tenemos ahora un caso que lo manifiesta, ¿no? Y muchos otros casos que no se visibilizan. Perdón, ¿y un qué paréntesis. pasa? Sí. ¿Hay más femicidios de los que se dicen? No por la violencia extrema de femicidio, sino por la violencia en general, claro. A eso me refiero. Ahora, ¿qué va a pasar si esta ley no se prorroga? ¿Qué pasa cuando no se destina el presupuesto que se está destinando, por ejemplo, en políticas públicas en materia de género? Dejo ese interrogante. ¿Qué pasará si esta ley no sigue? Entonces, la importancia... ¿Cuánto es el presupuesto asignado hoy? ¿Tiene alguna idea? No sabría con eso, no. Pues son esas incógnitas, ¿no? que andan dando vuelta, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que está asignado para esto? Para tener especialistas, para poder llegar a las escuelas, como usted hacía mención, para llegar hasta los señores policías y enseñarles cómo es esta historia. Para eso hace falta un presupuesto, por eso preguntaba dónde está ese presupuesto. O para acompañar, en este caso, a la familia Marlene, que anda haciendo una colecta para poder pagar un perito de parte, porque no le crea al Estado. Claro. Y entramos en otro problema ahí, ¿no? Claro, yo creo que acá lo importante es entender que esta ley es importante, seguimos en emergencia y es necesaria que siga en vigencia, que no se termine el mes que viene, sino que se continúe todas las políticas públicas en materia de género. Y acá agregaría también, no solamente por parte del Estado, un monitoreo y evaluación de estas leyes o de estas políticas públicas, sino también a la sociedad organizada, sea las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad, los ciudadanos, las organizaciones sociales, todo lo que estamos al frente o queriendo cambiar, transformar y que haya perspectiva de género en la sociedad, es importante que estén presentes y sean parte de las políticas públicas, ¿no? ¿Muchas mujeres llegan a Andes? En realidad es una organización en la que pueden llegar o pueden formar parte de esta organización tanto varones como mujeres, pero en los últimos años hay una gran cantidad de mujeres que forman parte de esta organización. ¿Por qué llegan a Andes? ¿Vos me lo estás diciendo a nivel de militancia o a nivel de...? Una mujer que toca la puerta de Andes y dice, mire, quiero trabajar con ustedes, voluntario más. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son los motivos que llevan a una mujer? Yo te puedo decir cuál fue mi motivo cuando ingresé a Andes. Yo ingresé a Andes cuando era estudiante de abogacía y quería, de alguna manera, quería ser activista en materia de derechos humanos, me interesaba mucho la temática y quería, contribuir al cambio social. Vi a Andes como una posibilidad y me incorporé como voluntaria, así como muchas de las compañeras que forman parte de la organización. Decirte que Andes es una ONG que trabaja con total independencia de partidos políticos y de instituciones religiosas, ¿no? Y me incorporé como voluntaria y así empecé a trabajar, para acompañar a casos específicos para acompañar a casos de mujeres que están en situaciones de violencia. En el área específica donde yo trabajo, que es la de pueblos indígenas, lo que hacemos también es acompañar a comunidades indígenas y demás. Andes tiene diferentes líneas de acción y diferentes áreas. Específicamente, la mía es derecho a los pueblos indígenas.
La de Ari es género y derechos humanos, pero obviamente siempre están interrelacionadas. Obviamente, las dos problemáticas me parece que tienen una relación absoluta una con otra, ¿no? Sí, sí, sí. Y también resaltar el hecho de que Marlene era también una niña que formaba parte de una comunidad indígena. Entonces creemos también que a la par de esto, es decir, bueno, el Estado tiene que elaborar políticas públicas que tengan perspectiva de género, a la vez también se tiene que incorporar el enfoque interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se vean las intersecciones por las que una persona atraviesa o las que forma parte. A ver, no es lo mismo hablar, así como un ejemplo rápido y concreto, no es lo mismo hablar de el asesinato quizás de una mujer de la ciudad, quizás de que pertenezca a algún sector económico muy ventajoso, que hablar que quizás, te pongo otro ejemplo, del homicidio o del femicidio de una niña, que ya ahí estamos diciendo que es una adolescente, que es una mujer y que es una mujer indígena. Y también hablar de dónde viven, digamos. No es lo mismo decir que vive en la ciudad o que vive en un pueblito que está muy alejado. Como Chalicán, ¿no? Sí, que está muy alejado del centro de la provincia, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces, esto de hablar del enfoque interseccional tiene que ver también con que el Estado empiece a incorporar políticas públicas que tomen en cuenta las características de las personas que están sufriendo estas violaciones de derechos humanos. En este caso estamos hablando de una niña que forma parte también de un colectivo que quizás, no sé si se estará tomando en cuenta este factor, ¿no? El hecho de que sí, ¿no? Al formar parte de un grupo o un pueblo que ha sido históricamente vulnerado, como son los pueblos indígenas, también tiene que haber como una política pública que tenga que ver con la promoción de estos derechos humanos. Claro. Las personas que quieren tocar la puerta de Andes, ¿dónde van? Bueno, nosotros encontramos en Avenida Santibáñez 1180, sí, ahí, cerca del Hospital de Niños, ahí, primer piso, Sí. ahí está. Redes sociales también. Sí, Andes con H intermedia, ORG, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Ahí. Ariadna y Betiana, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Hemos aprendido muchísimo. Dios mediante nos volvemos a juntar el próximo lunes. Y ahora quédese, que ya viene Palpala Hoy.